Bienvenidos, mis amados hermanos, bienvenidos, bienvenidos. Qué lindo estar una vez más aquí, reunidos. Este es un nuevo día. Desde muy tempranito en la mañana estamos reunidos. Y reunidos con Dios, reunidos con su palabra y dándonos cuenta que hoy una vez más nueva misericordia, nuevo día, nuevas oportunidades para caminar en bien, hacer bien las cosas. Espero que todos estén caminando hermoso, que todos les esté yendo bien, que estemos saliendo adelante. Todos, recuerden, siempre tenemos que descansar en Dios. Amén. Dios es nuestro escudo, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Amén. Y hemos venido, y hace unos días atrás, empezamos esta hermosa serie, las bienaventuranzas. Este sería el segundo tema. Y el tema de hoy es los que lloran. Los que lloran. Tenemos que aprender a tenemos que adquirir de parte de Dios esa visión espiritual 2020. ¡Oh, qué importante es esto! La visión que nos hace ver las cosas de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios para hoy y para las cosas que están por venir. Y el propósito de este tema, los que lloran, es entender que Jesucristo tiene el poder para eliminar las causas que hacen que haya lágrimas en nuestros ojos, en nuestra vida, hermanos amados. Ese es el trabajo de Dios. El propósito de este tema es acercarnos a Dios, para que al fundirnos con Él, en Él, se produzca una confianza tan grande en nuestra vida, por lo que el Espíritu Santo es, por lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Y además una cosa muy importante, cuando nosotros hacemos conciencia de la presencia de Dios en nosotros, se produce el reconocimiento de lo que somos y de nuestra incapacidad humana. Oh, qué importante es lo que acabo de decir, porque definitivamente, hermanos amados, muchísimas veces hemos tenido un mucho más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Y el orgullo, la vanidad, ha ido adelante. ¿Haciendo qué? Opacando la bienaventuranza de Dios. Y hoy quiero invitarles a un versículo nuevamente, Mateo capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aleluya, aleluya. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hoy nuevamente vamos a hablar de otra característica. Yo diría fortaleza del carácter cristiano. Y la característica es llorar. Llorar. Y es otra paradoja del reino que tiene promesa. Porque los que lloran reciben. Los que no lloran nada, ¿verdad? Muchas son las razones para que haya lágrimas en nuestra vida. Realmente, ¿verdad? Vivimos en un mundo que nos confunde realmente. Un mundo de dificultades. Un mundo de enfermedad, de muerte. Un mundo de desdichas que nos causan cosas externas. Eventos de la naturaleza. O la maldad de la gente. Porque qué increíble es ver a nuestro alrededor, ver las noticias y la cantidad de asesinatos, robos, etcétera, etcétera, que hay. Tanta corrupción, y no solamente en nuestro querido país, sino en el mundo entero. Por eso digo, muchísimas son las razones para que haya lágrimas en nuestra vida. Y en todos los casos, salvo pocas excepciones, no son signos de flaqueza, hermanos. En todos los casos, con algunas excepciones, no son signos de flaqueza. Son evidencia de profundidad de sentimiento. Y definitivamente son cosas que llegan al Señor, que llegan al corazón de Dios. Y se recibe la promesa. ¿Cuál es la promesa? Consolación.
Dice la palabra, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y esto es liberación, alivio, respuesta. ¿Qué es llorar realmente? Dice el diccionario, que llorar es un lamento apasionado. Llorar es la manifestación de pena del corazón quebrantado. Y esto se da por cargas en la vida, por tantas circunstancias que hay, ¿verdad? Llorar es alguien que está desesperado del dolor de su alma. Es decir, con una angustia profunda. ¿Saben por qué se llora también? ¿Saben por qué se tiene un lamento apasionado? Cuando hay espíritu de contrición, es decir, un arrepentimiento genuino. Llorar es vulnerabilidad indefensa. Imagínense lo que acabo de decir. Por eso el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo a los romanos, en el capítulo 7 de los Romanos, él reconocía su vulnerabilidad, indefensa, ¿verdad? Y llegó a expresarse de esta manera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque realmente somos muy vulnerables. Como les digo hace unos momentos, las cargas de la vida nos traen lágrimas a nuestros ojos. Hablemos de algunas cosas de ellas. En primer lugar, las lágrimas de duelo. Dice la palabra ya en Juan 11:35 que Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Dice en el mismo capítulo 11, en el versículo 38, que Jesús estaba profundamente conmovido otra vez cuando vino al sepulcro. Y lloró, ¿verdad? Esas son lágrimas. Entonces, cuando hay duelo, definitivamente hay lágrimas. Sí, es cierto que nosotros como creyentes tenemos fortaleza, ¿no? Fortaleza interior. Y lloramos. Pero no hacemos que las lágrimas de duelo se conviertan en manejadores de nuestros sentidos y de nuestros sentimientos. En segundo lugar, se producen lágrimas por la soledad. Si nosotros leemos los salmos, ahí el salmista en el Salmo 42, del versículo 1 al 3, dice: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Versículo 3, oigan esto: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Uy, sí, lágrimas de soledad. Y muchísimas veces, ¿verdad? Muchísimas veces nos sentimos solos y por eso hay lágrimas. Oh, qué linda metáfora. El ciervo brama por las corrientes de aguas, ¿sí? Cuando está en peligro, cuando está en la soledad, ¿verdad? En tercer lugar, lágrimas de derrota y de desánimo. ¿Sí? Timoteo estaba pasándola muy mal en su ministerio, muy mal, ¿verdad? Y definitivamente el apóstol Pablo, su maestro, estaba atento a todo lo que le sucedía a su discípulo, porque Timoteo tenía una comunión con su maestro. Y él dice en 1 de Timoteo 1, en el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Oigan esto: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Sí, eso es lo que tenía Timoteo: derrota, desánimo, tenía muchos problemas. La gente parecía que estaba en contra de él en todo lo que él hacía. Y lloraba y hablaba con su maestro. Y su maestro decía: no, eso se va a acabar, yo iré a verte. Oh, también en cuarto lugar, ¿saben cuándo hay lágrimas? Lágrimas de ansiedad, lágrimas de ansiedad.
Se producen. Todos tenemos ansiedad. Todos tenemos la necesidad urgente de que haya milagros. Hay una porción de la Escritura cuando Jesús bajaba del monte de la transfiguración y bajaba lleno de Dios, ¿verdad? Y se encontró con un incidente cuando bajó y yo diría que se encontró con la ansiedad de un padre cuyo hijo estaba poseído. Eso está en Marcos capítulo 9. Ustedes pueden leerlo desde el versículo 17 al 18. Y ahí ese padre le dice: Señor, yo te traje a ti a mi hijo que tiene espíritu mudo. Yo te traje a ti. Dije a los discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Estaba con ansiedad. Ya me imagino a ese padre. Y sí, en este día nosotros también podemos tener ansiedad de esa índole. Cuando un hijo se va de la casa, cuando tu pareja se enferma, cuando oímos noticias del médico, cuando vamos a consulta y el médico te da una mala noticia con respecto a la salud. Cuando has perdido un negocio, y todo eso produce una ansiedad tremenda. Cuando un hijo se va y no hay comunicación con él, ansiedad, y hay lágrimas. Sí, hay lágrimas de ansiedad. En quinto lugar, hay lágrimas de deseo también. Y yo creo que muchas veces las lágrimas son de capricho, ¿verdad? De capricho. Y estoy recordando allá en Números, en el capítulo 11, el pueblo de Israel está yendo en el éxodo. Y lógicamente estaban comiendo maná. El Señor estaba haciendo milagros con ellos. Pero se empezaron a mezclar con gente extranjera en el camino. Y esa gente produjo un vivo deseo en los hijos de Israel. Y empezaron a llorar. Y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Era un deseo vehemente. Y así pasa muchísimas veces con nosotros. Tenemos deseos grandes de muchas cosas. Y yo creo que el desear carne, después de estar comiendo, come el maná, me imagino que estaban hostigados de ello. Pero no eran ellos los que estaban hostigados, sino la gente mezclada, los extranjeros que se habían mezclado con el pueblo y les habían metido en la cabeza, ¿verdad? Acordarse de los tiempos de Egipto, donde comían, dice, frutas de todas clases, pescado y de todo. Cebollas y ajos, y todo lo que comían, ¿verdad? Y dice que llorando decían: y ahora nuestra alma está seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Un capricho tremendo y una mala mezcla, ¿verdad? Tremendo es esto de las mezclas. Porque hay un montón de extranjeros, hay un montón de gente que no es cristiana, que no entiende los pasos que nosotros damos. Y muchísimas veces meten en el corazón de la gente el anhelo y el deseo, y muchas veces este anhelo y deseo se va fuera de control. Yo creo que muchas veces derramamos lágrimas por algún deseo, ¿verdad? ¿Cómo no derramar lágrimas de ver al hijo que se fue, o al hijo que se perdió, o al hijo enfermo, o a la pareja enferma? No. ¿Cómo no vas a derramar lágrimas de deseo, verdad? En sexto lugar, hay lágrimas, signo de devoción también, y esto es muy común en los cristianos, ¿no? Hay otro pasaje en la Escritura, en Lucas capítulo 7, versículos 37 y 38, habla precisamente cuando el Señor Jesús estaba en su ministerio. Y dice que estaba ya en una cena con los discípulos. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, muchos dicen que es María Magdalena, ¿no es cierto?, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume.
Versículo 38. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Lágrimas con signos de devoción. Definitivamente estas son lágrimas que traen bendición, ¿verdad? En séptimo lugar, hay lágrimas por necesidad espiritual. Esto es tremendo, ¿verdad? Y en la vida de Jesús nosotros podemos ver una realidad tremenda. Ahí en Lucas, en el capítulo 19, hay unos 4 versículos que hablan de una pena, de una necesidad espiritual. No de él, sino de Jerusalén. Dice el versículo 41, y cuando llegó, del capítulo 19 de Lucas, y cuando llegó Jesús cerca de la ciudad, es decir, Jerusalén, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo mejor en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Si algo puedo decir en este punto, es que si hay alguna necesidad en este momento, es que la iglesia llore por el país, por las familias, por el país, por la ciudad, por el mundo. Sí, hay necesidad del conocimiento de Dios. Hay necesidad que la gente que no conoce a Dios entienda que este es tiempo de visitación. Sí, la iglesia ha estado predicando la palabra. La iglesia ha estado llevando la palabra. Ya es hora que padres lloren por sus hijos. Ya es hora que los hijos lloren por sus padres, por la necesidad espiritual, porque haya una comprensión perfecta de la visitación de Dios a su vida. Jeremías en el capítulo 9, 3 versículos tremendos. El Jeremías, el profeta llorón, se le conoce. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, dice el versículo 1 del capítulo 9. Y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Dios hablando a la tierra. Tierra que lo ha despreciado, tierra que le ha hecho a un lado. Es hora de que la iglesia llore. En Hechos, en el capítulo 20, versículo 31, el apóstol dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Con lágrimas, sí. Se llora por la necesidad espiritual. Hay demasiada necesidad espiritual alrededor. Hay demasiado pecado, hay demasiada injusticia, hermanos. Oh, cómo necesitamos clamar por los líderes civiles, militares, eclesiásticos, los políticos. Oh sí, cómo se necesita clamar por esta necesidad espiritual de nuestro amado país. Ya vienen unas votaciones, unas elecciones. Es hora de estar llorando.
llorando, para que haya una conversión y un reconocimiento a Dios. Hoy la iglesia no llora, amados hermanos. Yo tengo que decirlo con tristeza. Las apariencias preocupan mucho más que las verdades interiores, hermanos. La simulación ha reemplazado a la autenticidad. Yo recuerdo una iglesia poderosa como la iglesia de Corinto. Poderosa, dice que era poderosa, llena de dones. Pero ¿saben qué? Corinto era indiferente al pecado. Ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Se refería a un adúltero que vivía entre ellos. Se refería al pecado que había en medio de ellos. Y yo creo que este es un tema para la iglesia de hoy. No puede haber simulación, esa simulación que ha reemplazado a la autenticidad. Las apariencias preocupan más que la verdad interior. Óigame lo que voy a decir. Esto yo lo aprendí hace muchos años. Un predicador de peruano, me acuerdo, llegó a la iglesia. Estoy hablando en el tiempo en que yo viví en El Salvador. Y él dijo unas palabras que impactaron mi vida. No se andan en santidad si no se anda de acuerdo al conocimiento de Dios. No se anda en santidad si no se anda de acuerdo al conocimiento de Dios. Óiganme lo que voy a decir. Hay cualquier cantidad de gente cerca y tocando la cruz, pero muy pocos están crucificados con Él. Oh, hermanos, esto que acabo de decir es pasar por alto la condición pecaminosa. Tenemos que llorar para reconocer pecaminosidad o reconociendo pecaminosidad, reconociendo el mal personal. Cuando Pedro le negó al Señor, dice que cuando el Señor miró a sus ojos y había cantado el gallo 3 veces y él había negado a Dios, dice que saliendo fuera lloró amargamente. David, cuando estaba ocultando su pecado, allá en el Salmo 32, versículo 3 y 4 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hermanos amados, reconocer con llanto la condición moral sencillamente produce liberación, alivio, respuesta. Tú y yo tenemos que reconocer al Dios de la consolación. Así dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y a esta altura el Señor Jesús, en este momento el Señor Jesús está diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vengan a mí, todos aquellos que necesitan consolación. Hay promesas que estando cerca de Dios, como dice en el Apocalipsis, ¿verdad? Cuando estamos cerca de Dios, ahí no hay hambre ni sed. Y el sol no caerá
más sobre ellos dice la profecía, ni calor alguno. Porque el Cordero, el Señor Jesús, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Por eso, la palabra de Dios dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consolación. Es hora, hermanos, sumerjámonos totalmente en el reino de Dios. Aprendamos acerca de estas características del carácter, de la fortaleza cristiana, que es lo que Dios precisamente espera por lo que Él ha hecho. Hagamos conciencia, hermanos amados, que el reino de su amado Hijo significa que debemos, cuando nos trasladaron a Él, significa que debemos aprender a vivir en ese reino, como ciudadanos de ese reino. Por lo tanto, hagamos nuestra la promesa de consolación. ¿Saben cómo? Perteneciendo al grupo de los cristianos, a los que Dios nos dice, bienaventurados los que lloran. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en este día. Gracias, mi Rey. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque ella nos lleva a mirar la realidad de nuestra vida y de nuestra condición. Gracias porque todas estas predicaciones son para fortalecer nuestro carácter. Sí, fortalecer nuestro carácter. Necesitamos ser fuertes, saludables. La pureza de conducta se da por la fortaleza del carácter. Ayúdanos, Señor, a vivir estas características. Ayúdanos a ser bienaventurados y aprender a llorar delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermoso conocer la palabra de Dios. Hermoso recibir de parte de Él. Quiero decirles, amados, que Dios me los bendiga. Sigan adelante, sigamos adelante. Tengamos la esperanza de la reapertura, pero mayor esperanza, porque Jesús ya viene pronto. Les amo, amados. Les amo y les extraño montañas. Un gran abrazo a la distancia. Bendiciones.